Ahora vamos a tener la reflexión con nuestra hermana América, que nos trae la palabra del Señor. Hermanas, buenas tardes a las que están acá presencialmente. Hemos podido disfrutar de saludarnos, aunque sea de lejitos, ¿no verdad? Y a las que están por medio de Zoom, un gusto poderlas volver a ver. Y hoy yo les traigo un mensaje que no es mío, porque es un mensaje que el Señor, a través del profeta Zacarías, cuando el pueblo regresaba de un cautiverio, el Señor le dio esa palabra a Zacarías para su pueblo. Pero vamos a poner esto en manos del Señor. Señor amado, queremos darte muchas gracias por la oportunidad y privilegio de poder, Señor, compartir tu palabra a través de este medio, a través de el Zoom, Señor. Y quiero, Señor, que tú tomes control de cada palabra que sea salida de mi boca y sobre todo lo que cada una de nosotros podamos aprender, Señor, de este mensaje que tú lo trajiste hace muchos años, pero que también es pertinente para esta época. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Hermanas, como decía el profeta Zacarías, me gustaría que abran sus Biblias para que puedan estar también conmigo en la lectura, capítulo 1 del libro de Zacarías. Y hoy he querido traerles esta reflexión que le encuentro muy pertinente para la época que estamos viviendo. Y el capítulo 1 dice así: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Verso 4, no seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni escucharon, dice Jehová. El profeta Zacarías, como dije al comienzo, trae este mensaje al remanente del pueblo del Señor que regresa del cautiverio. Ellos estaban viviendo una época, toda esta gente, una época de deprimente, desalentados. Incluso se había apoderado del pueblo un espíritu de derrota y pesimismo. No sé si entendemos lo que es que esa gente llegaba del exilio nuevamente, cómo estaban ellos. ¿Qué cosa fue un exilio? Un tiempo que estuvieron lejos de sus casas, viviendo en unas condiciones, normalmente eran esclavos de pueblos paganos. Este profeta escribe justamente de esa situación. Y nosotros hemos estado pasando este tiempo, también tiempos de desaliento, ¿verdad? Hemos estado deprimidos, muchos de nosotras. Y por qué no decir que también en algún momento hemos podido estar pasando teniendo ese espíritu también de derrota en nosotros mismos. Al menos yo soy sincera en decir que en algún momento cuando uno se pone a clamar a Dios, ruega, suplica de algo y vemos que no hay la respuesta, en algún momento queremos bajar los brazos. Entonces, yo dije, bueno, lo que pasó en esa época, ese pueblo, de alguna manera también ha estado pasando
a otras todavía seguimos pasando. Y yo creo que de alguna o de otra manera nos identificamos con esta situación. Pero una cosa que me llamó la atención cuando leía esto y estudiaba sobre el profeta Zacarías era el significado que tienen estos tres nombres con los que comienza el capítulo 1. Zacarías significa que Jehová recuerda. Berequías, que es el padre de Zacarías, significa que Jehová bendice. Y Ido, que es el abuelo de Zacarías, significa tiempo fijado o tiempo oportuno. Entonces, el mensaje que trae Zacarías a ese pueblo que estaba destruido, desmoralizado, era un mensaje precioso. Ese mensaje de que el Señor recuerda, porque es un Señor que cumple sus promesas, que el Señor bendice, y encima de eso lo hace en el tiempo oportuno. Así que yo creo que esa misma alegría que ese pueblo tiene que haber sentido cuando Zacarías trae ese mensaje de aliento al pueblo, creo que también es un mensaje de aliento para nosotras. Al menos a mí me impactó en los nombres de estos tres personajes. Pero ese desánimo, ese desaliento que ese pueblo había sentido, ¿de qué nace? Acá el versículo 2 dice: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Y por qué se enojó Jehová? El versículo 4 nos da la respuesta. Dice: no seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de nuestras malas obras. Pero ellos, o sea, los padres, no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Entonces, el Señor estaba molesto por esta situación. Pero en el versículo 3 dice algo bello. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. ¿A quién le ha dicho eso? Al pueblo de ese tiempo de Zacarías, pero también nos lo dice ahora a nosotros. Volveos a mí. ¿Y qué cosa viene a hacer eso de volveos a mí en nuestro contexto, en nuestro tiempo? Tal vez será que volveos a mí, venir, por ejemplo, ahorita estamos acá las mujeres, en el Zoom también hay un grupo de hermanas escuchando. De pronto ya comenzar a venir a la iglesia, estar participando como lo hemos hecho muchas, algunos días de los tiempos de oración, de los cultos por Facebook, de seguir diezmando, de seguir ofrendando, de compartir el evangelio. Todas esas cosas creo que también son parte de eso de volverse al Señor. Pero lo que me llama la atención, esta palabrita, volveos a mí, no solamente lo dice Zacarías. Cuando me ponía yo a leer, y solo como una cosa así ligera, les voy a citar algunos textos donde el Señor de manera reiterada nos invitó a ellos en la época del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y ahora también a través de su palabra, porque ya la tenemos. Por ejemplo, en Samuel 7:3 dice: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón. Está invitando a volver. En Deuteronomio 32 dice: y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos. En Jeremías 15:19 dice: si vuelves, yo te restauraré. En Joel 2:13 dice: volved ahora al Señor vuestro Dios. Y en Oseas dice: vuelve, oh Israel. Y esto por citar algunos. Hay más de 60 versículos que no solamente utilizan esta palabra de volveos a mí, pero de volveos a mí hay mínimo 31 versículos
en la palabra de Dios. Y que estoy segura que lo hemos leído, lo hemos escuchado, lo hemos escrito y muchas veces hasta tal vez sabemos algunos versículos de estos que traen esa frasecita, volveos a mí. Entonces, ¿qué significa esa frase en nosotros ahora? Volveos a mí. En nuestro tiempo, ¿qué significa para ti? ¿Significaba lo mismo que significó para ese remanente? ¿Qué cosa significa? Yo creo que cuando el Señor, hermana, nos invita y nos dice, volveos a mí, es más allá de esas costumbres, de esos hábitos, de esas prácticas, más allá. Es a que nosotros vamos al Señor llegando a esa parte muy íntima, a esa relación personal con Él, que solamente Él la puede conocer porque Él es el único que le escudriña. Que nos volvamos a Él de todo corazón, con toda verdad. No es fácil, hermana. Yo no creo que haya una persona que diga, para mí es fácil cumplir todo lo que el Señor me pide. Pero cuando el Señor nos dice, volveos a mí, me encanta que en el mismo versículo 3, no solamente nos dice, volveos a mí y se acabó. Siempre cuando el Señor hace las cosas, las hace completas. Y dice la contraparte, y yo volveré a ustedes. Yo volveré a cada uno de nosotros. Entonces, qué bonito realmente. Si uno toma esa decisión de volver al Señor, sabemos que no lo estamos haciendo solas. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con Él. Porque Él va a estar con nosotros. Y así es como el Señor hace siempre las cosas, nunca las hace incompletas, las hace siempre completas. Yo digo, si tú te das cuenta de pronto que estás pasando por etapas así difíciles, donde la presencia del Señor no está en ese nivel que Él quiere que nosotros nos mantengamos, de pronto hemos estado fallando de alguna manera, nos hemos sentido debilitadas o hemos permitido que a nuestra mente, a nuestro corazón vengan ideas, vengan pensamientos de desaliento, de desánimo o de duda. ¿Qué es lo que debemos hacer? Acá nos dice algo muy sencillo, volvé a mí. A cada una de ustedes con su nombre le dice, vuelve a mí. Porque si tú vuelves a mí, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. No vamos a volver y vamos a encontrarnos solos. Entonces ahí es que cobra una importancia grande el entender eso de volver a mí con la mayor profundidad, con esa mayor intimidad que el Señor quiere de nosotros. Que no es fácil, sí, pero cuando nos cogemos de su mano, cuando yo le digo, Señor, dame la mano, cógeme a mí la mano, y yo quiero seguirte a ti, quiero llegar a esa intimidad contigo, entonces es posible que cualquier situación, por dura que sea, por difícil que sea, nosotros la podamos superar. Y debemos recordar, el Señor siempre hay un verso que yo me acuerdo mucho, aunque no me acuerdo dónde exactamente está, pero dice, el Señor dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y desea usted, hermana querida, que su vida regrese a esa gloria permanente de disfrutar de la presencia del Señor. La fórmula es sencilla. Reconocer que ha estado fallando, reconocer que en algún momento de toda esta pandemia, de todos estos meses sin trabajo, a veces sin tener que comer, porque yo lo he sufrido y creo que la mayoría y algunas todavía lo están sufriendo, gente que está todavía sin trabajo, que no tienen nada de tranquilidad. No es fácil dentro de toda esa situación, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que
aceptar que el Señor no nos va a dejar solos. Y yo digo, si Dios está en medio de nosotros, ¿cuál será el resultado? Renovando nuestro ser interior cada vez y trayendo, si Él renueva nuestro ser, trayendo bendición para nosotros y para las personas que nos rodean. Porque eso es lo bueno del amor de Dios. Y cuando uno se deja llevar por el Señor, la bendición que tú recibes para ti, tú la irradias. Eso es algo que se da porque se da. Entonces, hermanas, hoy quería yo traerles este mensaje muy concreto. Miren que Zacarías escribió para un pueblo que todavía no conocía del Mesías, porque es uno de los profetas que escribe y que está considerado como uno de los profetas mesiánicos. Entonces, ese pueblo que no conocía al Mesías es invitado a eso. Pero nosotros ya tenemos al Mesías. Ya somos, como quien dice, de otra generación. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante este clamor constante que hace el Señor de volverse a Él? Entonces, tiene que ser un volverse con sinceridad, un volverse con verdadera entrega. ¿Cómo lo puedo hacer? Buscándolo, volviéndonos a Él. Es muy sencillo. Así que hoy queda de reto para cada una de ustedes hacer su interiorización. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Cómo puedo enfrentar este momento de desaliento que estoy pasando? ¿Cómo puedo enfrentar esta constante acoso del enemigo? Porque el enemigo nunca para. El enemigo está ahí donde tú tienes la herida, está rasca y rasca para que la herida sea más grande. Pero si yo le doy la tregua para que él me haga algo, le estoy dando lugar al enemigo. Pero si yo en vez de que eso, me pongo a la brecha, me pongo a orar, sigo estudiando la palabra, me sigo rodeando de cosas que me edifiquen, voy a poder estar segura que el Señor me va a coger de su mano. Yo siempre digo, yo no me cojo de la mano del Señor porque soy débil y la puedo soltar. Yo siempre le digo, Señor, cógeme tú, porque sé que Él me coge y Él no me suelta. Acabamos de escuchar a Antonia testificando de lo que el Señor ha puesto paz en el corazón de ella, de su familia, en el momento que Humberto volvió y le dijo, Señor, te voy a servir, voy a seguirte. Y como ella dijo, no es cuestión de venir a una iglesia. Sí es bonito congregarnos. Al menos yo le he extrañado todo este tiempo de no ver a mis hermanas, de conversar, de un abrazo. Es precioso venir, porque compartimos la misma fe, compartimos los mismos intereses. Pero más allá de venir a una iglesia, es tu relación personal, tu día a día. Así que ese es el desafío que yo les vuelvo hoy a poner a ustedes. El mismo desafío que Zacarías puso allá, volved a mí, sabiendo que si tú vuelves al Señor, vas a estar acompañada de Él. Señor amado, quiero darte gracias por tus palabras, Señor. Perdónanos, Padre, porque en todo este tiempo sé que más de una persona de las que estamos tanto presencialmente como por el medio del Zoom hemos quizá tenido dudas, Señor. Cuando hemos clamado por trabajo y de repente no ha salido, o incluso familias que hasta el día de hoy siguen llorando por eso y no les sale un trabajo. O quizá por salud, que están clamando por salud y no se mejoran. Incluso, Señor, por su tranquilidad espiritual y no la encuentran. Padre, perdónanos porque nos olvidamos de lo fiel que tú eres,
de que tú, Señor, nunca dejas de proveernos lo necesario, no solamente físico, sino espiritual, emocional. Ayúdanos, Padre, a que realmente cada día querramos vivir más y más agradándote a ti. Bendice a cada una de mis hermanas, porque si ellas, Señor, son de bendición para ellas mismas, ellas van a ser esa bendición para todos los que están a su alrededor. Porque creemos, Señor, que tú eres ese Dios de amor. Y si nosotros nos convertimos, Señor, en esas mujeres llenas de tu amor, vamos a poder también compartir ese amor para los demás. Señor, gracias por tu palabra. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanas.